Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos mis amados en Cristo Jesús. Les saluda y les bendice el pastor Juan Carlos Morillo, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Y quiero invitarte en esta preciosa tarde a que escudriñe las hermosas escrituras del Santo Evangelio conmigo. En esta tarde te quiero hablar a través de la Santa Palabra de Dios, caminando bajo el tema no por ley, sino por gracia, donde debemos escudriñar y entender que antes en el Antiguo Testamento vivíamos por ley, porque para que el hombre pudiese dirigirse en un mundo lleno de pecado, de corrupción y de mentira, debió existir una ley. Pero ahora vemos que en el Nuevo Testamento vemos donde el mismo Dios Altísimo da a su Hijo Jesucristo para completar la ley, y ya no vivimos por ley sino por gracia. Aunque aún eso no invalida la ley, pero la ley no tiene fundamento delante de la gracia por aquellos que son justificados por la gracia a través de Jesucristo. Amados hermanos, amados amigos, amada iglesia de Facebook, presta atención a este mensaje con actitud de atención, de poner en práctica cada una de estas palabras. Porque quizás hoy es el día en la cual tú aclare tu mente y tu corazón, aclare ciencia que tú tienes acerca de vivir y vivir en la gracia de Dios. Te voy a hablar a través de la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Y te recuerdo, amados hermanos y amigos e iglesias de Facebook, que estamos navegando bajo el tema no por ley, sino por gracia. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, de Jesucristo. Padre, gracias por estas tus palabras. No te pido que la bendiga porque ya son benditas. Simplemente, amado Señor, te pido que tú pases carbón encendido por mis labios y me ayude a hablar con denuedo entendimiento para que esta palabra que tú has de traer a tu pueblo hoy a través de mi boca sean palabras tuyas y palabras de tu voluntad y tu propósito. Y que esta palabra sea sembrada en buena tierra, tierra donde fluye leche y miel, donde llegue la abundancia, y que de la abundancia del corazón de aquellos que reciben esta palabra hable su boca. Que así como cae la lluvia del cielo y la nieve y la hace germinar, asimismo cae tu palabra en aquellos corazones que la han de recibir y traerá su fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esta palabra declaro que no retorna a ti vacía, sino que cumple el propósito por la cual tú la enviaste. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que pagó el precio por nosotros en la cruz, en el nombre del Todopoderoso. Amén, amén y amén. Padre, gracias Señor te doy por darme este privilegio de a través de esta página y a través de este tu evangelio poder comunicarme con el mundo, con lo que hemos decretado la iglesia de Facebook. Amados amigos, amados, amado hermano, amada iglesia de Facebook, esta tarde quiero hablarte acerca del tema viviendo no por ley, sino por gracia. Porque debemos de entender algo, amados hermanos y amigos, que hoy día todo es basado en ley, pero la ley es buena
siempre y cuando haya transgresiones. Si no hay transgresión, no hay necesidad de ley. Porque la ley es simplemente un camino a seguir para que la transgresión sea controlada. Podemos ver que en esta palabra el mismo Jesús hablando nos enseña que Cristo vino al mundo para redimirnos y para que ya no fuésemos más esclavos. Y ustedes se dirían, ¿esclavo de qué? Aquí en este pasaje está hablando para que no seamos más esclavos de la ley. Porque, amados hermanos y amigos, si fuese por ley solamente, nadie verá al Señor ni nadie será salvo. Porque no hay uno solo que pueda cumplir la ley al pie de la letra conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo, el único que fue capaz de completar la ley para redimirnos de esa atadura y sacarnos de ese pecado y de ese castigo, es el único, y fue solamente porque no fue procreación de hombre, sino fue que el mismo Dios vino a María y depositó en su vientre el espíritu de vida que es Cristo. Amados amigos, amada iglesia de Facebook que me escuchan en esta hora, podemos ver en esta palabra que nos dice el apóstol Pablo a través de los Gálatas, y nos dice en el versículo 7, así ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de la gracia del Señor, heredero de las bendiciones del Señor, herederos de las promesas del Señor. Asimismo, como dice la palabra, que ya somos hechos hijos, hijos de Dios, hijos de Jesucristo. Y si somos hijos de aquel que completó la ley y que ahora nos ha redimido de esa ley, entonces ya no vivimos por ley, sino por gracia. Porque por la gracia de aquel Hijo de Dios, aquel que murió en una cruz, aquel que sacrificó su vida, aquel que recibió latigazo por ti y por mí, ahora nos ha llamados hijo, al cual nosotros llamamos Abba Padre. Amados hermanos, amados amigos, amada iglesia de Facebook que me escuchen esta hora, déjame decirte que es hora de que tú pases a ser hijo y dejes de ser esclavo de la ley. Porque aquel que no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador sigue siendo esclavo de la ley, por lo cual no ha recibido el Redentor de la gracia, el Redentor de la ley. Debemos entender, amados hermanos y amigos, que hasta que tú no recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, no será parte del redimir de los redimidos. Tú tienes que hacerte redimidos por la gracia de Jesucristo, reconociendo de que Él pagó un precio por ti en la cruz. Por ley nadie será salvo, pero por gracia y a través de la palabra del Señor seremos redimidos, conforme a los habla el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Amados hermanos, amados amigos que me escuchan, amada iglesia de Facebook, es tiempo de que comencemos a vivir por gracia y no por ley, porque cuando vivimos por la gracia de Dios, la ley es invalidada, no porque no tiene valor la ley, sino porque ya nosotros, por la gracia de Cristo, nos apartamos del pecado, nos apartamos de la corrupción y empezamos a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios, la cual no necesita ley porque no es transgresora. Y como decía al principio del mensaje, amados hermanos y amigos, no es que invalidamos la ley, porque la ley es establecida por Dios para dirigir los hombres que no andan conforme a la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que una vez tú vienes a los pies de Jesús y recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario por tu vida, para redimirte del pecado y de la muerte, que Él es aquel que ha de venir por una segunda vez a redimir su pueblo y a levantarnos. Y a cuando tú entiendas y creas que Él es aquel que murió y que al tercer día resucitó para salvarnos y está sentado a la diestra del Padre,
entonces cuando esos días pase, entonces tú tendrás libertad de la ley, porque ya tú no vivirás una vida más de pecado ni de transgresiones, porque la ley es solamente para los transgresores. La ley no es para aquel que anda conforme a la voluntad de Dios. Por eso mismo Jesucristo vino a invalidar la ley. Pero no es para dejar la ley sin efecto. La ley es buena para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Pero para aquellos que siguen la voluntad de Dios, la ley no tiene efecto o no es necesaria. Porque si nosotros andamos correctamente delante de Dios y hacemos su voluntad y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, la ley no tiene efecto en nuestras vidas, porque no haríamos nada que vaya en contra de la misma ley, la cual se aplica para aquellos que andan en transgresiones, en pecados y en maldades. Y me explico, amados hermanos y amigos e iglesia de Facebook, no es que yo diga que la ley es mala. Es malo vivir bajo la ley sin conocer la gracia del Altísimo. Porque una vez tú conoces la gracia del Altísimo, aquel que te ayuda a vivir por gracia y no por ley, porque Él es el que pagó el precio en el Calvario y completó la ley, por lo cual todo aquel que viene y es nacido de nuevo bajo el linaje de Cristo no necesita ley. Porque ya podemos vivir por la gracia de Cristo, y como su gracia viene con el paquete completo, viene una gracia con salvación, viene una gracia con prosperidad, una gracia con sanidad, una gracia de restauración, una gracia que transforma al hombre desde adentro hacia afuera, una gracia que hace al hombre ya no pecar más, no cometer más adulterio, que hace al hombre no robar, no matar, que hace al hombre no dañar su cuerpo con sustancias destruidoras. Entonces ya esa ley no tiene validez en ti, porque tú no vives una vida de transgresión. Mas aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía están siendo esclavos de esa ley, porque esa ley es la que corre sus vidas, porque ellos están exentos a que si matan van a ser justificados por la ley, que si roban van a ser castigados por la ley, si fuman, si toman, si hacen lo incorrecto delante de Dios, van a ser castigados por la ley, por lo cuanto siguen siendo esclavos de esa ley. Pero conforme vemos aquí nos habla el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas, su capítulo 4, versículo 4 al 7, lo que nos está hablando aquí es que ya no vivimos por ley, sino por gracia, porque aquel que es el Hijo de Dios vino a morir en una cruz para pagar el precio y para completar la ley, para que por la perfección que es en Cristo podamos vivir una vida perfecta, no necesitando más de la ley, porque ya no somos pecadores, ya no somos transgresores de esa misma ley. Entonces la ley queda sin efecto para aquellos que no hacen nada en contra de la ley. ¿Y qué te hace no hacer nada en contra de la ley? Vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Vivir una vida a la altura de Cristo. Vivir una vida en ejemplos de Cristo. Vivir una vida de sabiduría en Cristo. Que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Que tú todo lo que haces lo haces para el Señor. Que tú todo lo que haces lo haces para agradar al Señor. Que tú ayudas a tu hermano, tú levantas al caído, tú das ofrenda a la viuda, al levita, al extranjero, y que tú vives una vida conforme a la voluntad de Dios, un ejemplo de Jesucristo. Esa ley no tiene validez en ti porque ya tú no eres un esclavo de la ley. Ahora tú eres un hijo de la gracia del Señor, conforme lo dice el apóstol Pablo en esta carta. Ya somos hijos, y si somos hijos, también heredero. Oh, eso está poderoso, hermano. El Señor me da revelación en este momento. Eso está poderoso porque míralo bien y claramente nos habla el apóstol Pablo en esta carta de los Gálatas. Y nos dice
que ahora somos herederos de la gracia del Señor. Ya no vivimos bajo la ley, porque ya no somos esclavos de la ley. Ahora somos hijos de la gracia del Altísimo. Ahora nosotros vivimos bajo esa gracia, y con esa gracia viene el paquete completo. Porque recuerda, como ya le he dicho varias veces, dice la palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Con buscar el reino de Dios viene el perdón de pecado, viene la sanidad divina, viene la sanidad espiritual, la sanidad terrenal, la liberación, viene la libertad de la esclavitud de la ley. Oh, amado hermano, yo quiero que tú escuches esta palabra, que le preste atención y que la ponga por obra. Solamente reconoce que Jesucristo es el Señor y que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es el Mesías, aquel que pronto has de regresar. Los tiempos están cerca, los tiempos están a la puerta de la esquina. Hermano amigo que me escucha, iglesia de Facebook, prepárate. ¿Estás tú preparado para recibir esa gracia de aquel que nos llamó a ser redimidos por su gracia? ¿Estás tú preparado para salir de la esclavitud de la ley y vivir una vida de gracia conforme a la voluntad de Dios? Yo te exhorto en este día, que tú que me escuchas, amado amigos, amada iglesia de Facebook, que tú escuches y preste atención a esta palabra. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es tiempo de que lo hagas. Y diga y repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú moriste en una cruz, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste para darme una vida en elegancia conforme a la voluntad de Dios, para darme una vida de sanidad, una vida de prosperidad, una vida de abundancia. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Transfórmame, cámbiame, amo una nueva criatura. Amado amigo, si hiciste esta oración, es tiempo de que empiece a llamarte hijos de Dios, porque la gracia del Señor ha venido hoy a tu casa. Recuerda que en la virtud está la esperanza, y en la esperanza está la gracia, y en la gracia está Jesucristo, porque Él es el autor de la gracia. Yo te exhorto que si hiciste esa oración, que busque una iglesia de buenos fundamentos, donde se hable de la palabra, verdadera palabra de Dios, no doctrinas de hombre, y pueda congregarte y aprender y crecer en el Evangelio, porque la venida del Señor está cerca. Si no estamos preparados, nos quedaremos lamentablemente. Recuerda que la palabra dice que ni aun los ángeles del cielo saben la hora y el momento en que Él vendrá. Y habrán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Habrán dos en un maizal o en un terreno, uno será levantado y el otro será dejado. Habrá dos mujeres lavando en el río, una será tomada y otra será dejada. Ponte a pensar y prepárate y dirá: yo quiero ser uno de los que sea levantado cuando suene la trompeta, cuando venga la victoria que el Señor ha prometido. Estuvo con ustedes en esta preciosa tarde el pastor Juan Carlos Morillo, El Fuego, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Quiero invitarte a que si estás en la Florida y estés buscando una iglesia de buenos fundamentos, que nos visite en la iglesia In One Accord Ministry de los pastores Alberto y Dinora Rodríguez. Una iglesia de amor, una iglesia de fe y una iglesia donde la gracia de Dios abunda. Si está en esta área de la Florida, es tiempo de que comience a buscar una iglesia de buenos fundamentos. Y esa iglesia está en la calle Taft Street, 8970, y te será de bendición en Pembroke Pines. Si puede contactarnos a través de In One Accord Ministry y también a través del Ministerio Internacional Casa de Oración. Estuvo con ustedes el pastor Juan Carlos Morillo, El Fuego, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Dios le guarde, Dios le proteja, Dios le bendiga, y será pues hasta la próxima. Bendecidos.